Nunca dejes a medias las cosas que tú estás empezando en la vida. Si decidiste empezar algo, termínalo, que eso lo vas a vivir todo el tiempo. Y lamentablemente, la gran mayoría de las personas empezamos algo y siempre terminamos quedándonos en el camino. Cosas tan básicas, elementales, como poder aprender algo y sabiendo que toma un tiempo poder llegar a la información, ¿no? Normalmente, la impaciencia que tenemos todos nos limita a querer dejarlo, porque estamos buscando una información rápida, que me den en 5 minutos todo lo que necesito saber para que una vez que lo aplique me dé todos los resultados posibles. Y eso en la vida real no funciona. Por eso, normalmente no estamos acostumbrados a terminar con un proceso, ¿no? Y es muy importante que cuando ustedes empiecen algo, cualquier sea el punto sobre los cuales ustedes están desarrollando, están avanzando, se están capacitando, independientemente de que la situación sobre las cuales ustedes están haciendo eso sea bueno o malo, termínenlo, porque es la única manera de poder mostrar que tú eres capaz, ¿no? De poder hacer algo a pesar de que las circunstancias no pueden ser tan favorables y terminas aquello que empezaste. Entonces, dicho todo eso, es muy importante que ustedes puedan ir viendo todos estos aspectos importantes y espero que lo estén aplicando, especialmente los retos que hemos estado poniendo. Ya estamos casi a la mitad y un poquito más de la mitad del programa prácticamente, que es de Cero Emprendedor, para que ustedes más o menos estén viendo con qué tipo de información se están quedando. A partir de ahí me gustaría, vamos a hacer lo que es ya hemos regalado dos, vamos a regalar la tercera o el tercer cupo para que puedan acceder a una mentoría conmigo de manera personalizada, que son 3 sesiones. A ver, vamos encendiendo sus cámaras. Imagino que en la medida que nos vamos viendo, nos vamos quedando las personas que estamos con la actitud de poder querer aprender y sobre todo tener y agarrar el gusto de aprenderlo. Porque si tú no te diviertes para aprender, créeme que en tu negocio vas a sufrir, porque lo que aprendes lo traduces en el negocio. Y es muy importante que ustedes se diviertan aprendiendo, se diviertan al momento de emprender, porque créanme que la van a pasar muy mal cuando tú inicies tu idea de negocio. Y los que son emprendedores seguramente lo están sintiendo o lo están viviendo y simplemente se quedaron estancados en función, ¿no?, a la idea que tienen sobre las cuales van trabajando, pero no están viendo esos resultados de manera inmediata, porque sigo insistiendo, algo está fallando en ti que no lo estás viendo para que se pueda traducir en tu negocio. Entonces, estos 3 días que faltan, los últimos 3, vamos a hablar con ideas de negocio que espero les ayude. Les voy a compartir, obviamente, mi experiencia sobre las cuales yo he trabajado, que nos está permitiendo crecer en equipo, nos está permitiendo crecer en empresa, ¿no? Y seguramente a la larga vamos a ir obteniendo las recompensas, que es crecer en utilidades. Entonces, como les decía ayer, el primer enfoque del emprendedor es iniciar a crecer como empresa, desarrollar tu equipo, desarrollar tus departamentos, aquellos pilares fundamentales sobre los cuales se construye una empresa. ¿Cuáles son esos pilares fundamentales de la empresa? Lo vamos a ver el día de mañana. Hoy vamos a ver algunas actitudes, características y habilidades que tienen que ir desarrollando y ver si están alineados con esos puntos o en definitiva no. A partir de ahí, me gustaría ahora, por favor, vayan encendiendo sus cámaras. Me gustaría verlas. Ya hay 2, 3 personas que ya se me hacen conocidos porque todo el tiempo están ahí activos, pero a la mayoría no logro conocerlos. Y a partir de ahí me gustaría ver quién se va a llevar el tercer espacio. Para que la persona se pueda llevar el tercer cupo, tenemos que, primero, haber cumplido los 4, en este caso, los retos que les he puesto. Uno, leer los 4 o haber leído los 4 libros que les dije, terminados. 2, haber cumplido con los retos de las ligas, que son 4, ¿no? 4 puntos sobre los cuales tenían que manejarse. Evitar poner excusas, evitar quejarse, evitar justificar y, si no me equivoco, criticar, ¿no? Criticar. Entonces, alguien de ustedes, obviamente la persona que va a hablar tiene que estar con la cámara encendida para que nos pueda contar su experiencia, si ha terminado o está cumpliendo con los retos al pie de la letra y se pueda ganar ese tercer espacio para la mentoría. A ver, adelante. ¿Quién es la persona ganadora del tercer espacio de la mentoría?
para que podamos trabajar, ¿no? Y en función de eso podamos planificar el 2021 y ver qué resultados ustedes pueden obtener para su crecimiento en el ámbito personal y en el ámbito de negocios, que es la parte del emprendimiento. Me gustaría ver quién es la persona que se va a ganar, quién es la primera persona valiente que va a salir hoy de su zona de confort y a hablar frente a las demás personas con ese temor que normalmente nos llega al momento de querer hablar. Y esto es normalmente pasa y lo traemos arrastrando desde el colegio. ¿Por qué la mayoría de las personas tenemos miedo a participar? ¿Por qué tenemos miedo a levantar la mano? Porque es un trauma que nos dieron en el colegio. Porque si tú levantabas la mano y te equivocabas, ¿qué te decían? Eres un tal, eres un cual, eres un... Yo recuerdo muy bien la vez que levanté la mano, prácticamente me hicieron una pregunta de una suma, de una operación matemática básica. Me dijeron, ¿cuánto es 3 por 9, 3 por 3? Yo dije 6. Obviamente me equivoqué, por no, imagino que no escuché bien la operación. Pero ¿qué creen que me dijo? Me dijeron de todo, ¿no? Hasta poco me dijeron hasta cómo me iba a morir por lo bruto que era. Entonces, ahí nos damos cuenta que nos da miedo levantar la mano o querer participar por el temor a que te vas a equivocar, por el temor a que te van a criticar, por el temor, no sé. Entonces, tienes que entender que cuando tú eres emprendedor, tienes que olvidarte de eso y tienes que ser de las personas que levantan la mano. Entonces, a partir de ahí me gustaría, ¿quién será la tercera persona que se va a ganar la mentoría? Adelante, por favor. ¿Quién es el valiente o la valiente? Vamos, vamos, chicos, con la cámara encendida, la persona que va a hablar. ¿Nadie? Vamos, chicos. Buenas noches, dice. ¿Cómo está? Cristian, adelante, por favor. Imagino que ha cumplido los retos. Vamos cumpliendo el listen poco a poco, comprendiendo la lectura, un poco el nerviosismo también gana y un poco ajetreado con los estudios, pero vamos poco a poco comprendiendo las lecturas, lo que es, vamos comprendiendo que hay unas reflexiones que es buena para el emprendimiento y justo estoy estudiando administración de empresa y me está ayudando un poco más a comprender a lo que quiero llegar realmente. Adelante, ¿cómo es la experiencia con los retos de las ligas? ¿Lo has estado cumpliendo? Cuéntanos un poquito. Con los restos de las ligas, sí, la mayor parte, como ya estaba viendo casi en la segunda, en la segunda clase, como decía, yo más un poco soy de las excusas. Lo que está doliendo más son las excusas, porque siempre en algunos momentos estoy poniendo más excusas en mi vida, más excusas en los estudios, o más que todo eso está doliendo porque es algo que realmente me está ayudando a ya no poner más excusas en algunas situaciones. De las demás estamos yendo poco a poco también, un poco, sí, mejorando también, porque también hay algunas situaciones que nos están yendo mal con las primeras, con el segundo, con el tercer cosas también que tenemos con los retos de las ligas. Ok. ¿Cuántos libros te has leído sinceramente de los 4 que hemos mencionado? Ahorita estoy yendo con el último, los tres primeros, poco a poco lo estoy yendo leyendo. ¿Cuántos has terminado de leer? Terminado de leer ninguno, estoy yendo poco a poco, paso a paso. Ya tienes una chance para que vayas participando. Tu cupo está a medias, puede ser el último espacio. Necesito que termines de leer los libros para que te ganes un espacio a la mentoría. Entonces, te lo voy a poner para el último como una opción. De todas formas, tus datos lo va a ir llenando Johnny por el mismo hecho de que hayas participado y te hayas salido de la zona de confort, porque eso es lo que hacen al momento de hacer algo que normalmente no esperan hacer. Lo vamos a ir analizando. Lee los libros, necesito, y más aún que tú estás estudiando en la universidad, tienes que tener esa costumbre y agarrar el hábito de la lectura, porque precisamente, ¿no? Tú vas a ir analizando o estás analizando todos estos términos que tienen que ver con negocios, pero lamentablemente no sabemos cómo aterrizarlos en la realidad. Curiosamente, no sé qué pasa en el sistema educativo profesional, que todo lo que nos enseñan no podemos aterrizarlos en un momento determinado, ya en la práctica, ¿no? Y en el último curso les voy a contar hechos reales y voy a invitar a una persona, ¿no? Que trabaja conmigo y les cuente cómo ha sido de estar en la nada, ¿no?
llegar a unos cargos altos en la empresa, que está en crecimiento. Qué curioso que ha empezado a crecer con nosotros, ¿no? Y él ha ido creciendo a nivel personal. Les voy a contar un poquito de la experiencia para que un poquito veamos los cambios que una persona puede hacer cuando tiene el chip totalmente cambiado. Listo, gracias Cristian Llanos. No te olvides esa partecita, por favor, para que te puedas ocupar o te puedas ganar el último espacio, que lo voy a tener en reserva específicamente para ti. Me gustaría, por favor, una persona que haya leído los 4 libros para que se gane el tercer cupo. ¿Alguien de ustedes se anima? Voy a dar una chance más, porque Cristian les ganó, pero aún no ha cumplido los retos, ¿no? ¿Alguien? ¿Alguien que se quiera ganar? A ver, 3, 2, 1. Vamos. Hoy día no se ganó nadie la mentoría. Qué pena. Yo quiero ganarme la mentoría. Pamela Solís. Adelante, por Sí, favor, encienda su tengo camarita. problemas de conexión. Hace rato ya intenté hablar, pero se corta el video o el audio. Adelante, la escuchamos perfectamente. Mejor si nos puede activar su camarita para que la podamos ir conociendo. Ahora sí. Perfecto. Cuéntenos un poquito de la experiencia que tiene con los libros. Para empezar, ¿cuántos libros ha leído de los 4 y qué experiencias está teniendo He con leído las los 4, pero la versión resumida. Pero sí he leído los 4. No, me parece genial porque son cosas que a veces se nos olvidan, ¿no? Todas las cosas que nos enseñan estos libros, como como el primer libro que nos enseña a que debemos seguir cambiando, ¿no? Y ir viendo y no quedarnos en un solo lugar. Luego el otro libro que era de la vaca, igual, que a veces estamos en una zona de confort y que tenemos limitaciones que a veces no las vemos, ¿no? Porque estamos muy cómodos ahí, pero igual tenemos que seguir, continuar, ver opciones. Después el tercer libro, que depende de nosotros, ¿no? Saber adaptarnos a la situación y que podemos elegir estar, no sé, deprimidos, estar mal ante una situación o continuar y buscar el lado positivo y seguir. Y el último libro en el que tenemos que ser buenas personas, tener, no sé, ser mejores cada día, continuar y para igual, ¿no? Para que estemos bien con todas las personas, sentirnos bien y ser buenas personas y llegar a nuestros objetivos. Y lo de las litas, sí, lo estoy cumpliendo. No estaba el primer día, así que me indicaron cómo tenía que hacer. Y estoy con las 4 ligas de las quejas, las excusas, las justificaciones y evitar las críticas. Y igual me parece genial porque según yo era la persona más positiva del mundo, pero me di cuenta que no, que todo el tiempo estoy como que pensando cosas negativas, las cosas que pueden pasar y cada vez que hago eso me jalo la liguita y me ayuda mucho. Ok, muchas gracias. Por favor, Johnny, el registro de la persona para que podamos ya enviar los enlaces de las mentorías que vamos a ir programando. Es muy importante, un poquito para contextualizar el libro que tenían que haber leído sobre que significa, que ya me olvidé, El hombre en busca de sentido. Los que han leído se habrán dado cuenta que nuestra vida frente a situaciones no es nada comparado, ¿no?, a la vida que tuvo que vivir el autor, quien es Víctor Frank, que en un momento determinado la mayoría de las personas no le dan el sentido de vivir en cualquier cosa que puedan ir desarrollando. El por qué emprendes, un motivo, un propósito real, el por qué haces las cosas, un propósito real, el por qué estudias, un propósito real. Lamentablemente hacemos las cosas en función a lo que dicta los de afuera, lo que dicta la sociedad, lo que dictan nuestros papás, pero nunca nos hemos puesto a ver qué es lo que dicta nuestro ser,
lo que nosotros queremos hacer verdaderamente, que nos pueda hacer felices sobre todas las cosas, que es lo más importante para poder vivir tranquilos. Y ahí está el propósito de ayudar, ahí está el propósito de dar sin recibir nada a cambio. Un poquito para poder entender, uno de los propósitos que tenía dar este curso en su totalidad era precisamente eso, el dar sin recibir nada a cambio. Y aún así, aparte del programa, les voy a regalar una mentoría a las 5 personas, precisamente porque me gusta mucho esa filosofía que incluso es bíblico, ¿no? La mayoría, pero esperamos recibir. Todo el tiempo queremos recibir, pero no estamos dispuestos a dar. Entonces tenemos que un poquito hacer énfasis sobre esos puntos. Dicho todo eso, empezaremos en materia para que ustedes puedan comprender al mundo sobre las cuales se van a enfrentar. Es muy importante que en este punto vamos a enmarcar que lo que hemos avanzado, los 4 módulos anteriores, es el punto 0. O sea, sí o sí las tienes que manejar porque a partir de ahí lo vas a desarrollar y ese hábito que tú vas a ir generando lo vas a trasladar al emprendimiento, ¿no? ¿Para qué? Para que entiendas un poquito sobre las habilidades que tienes que ir manejando, que son habilidades blandas las que hemos ido formando. Pero si no formas esas habilidades, es casi imposible que puedas desarrollar un emprendimiento que te permita poder ir buscando el crecimiento. Porque estos son temas que de alguna u otra manera nos están dando a entender que tenemos que buscar puntos de inflexión para el cambio y poder pasar a un giro de ser una persona que buscaba la seguridad, ¿no? Buscar algo que me permita, por ejemplo, encontrar un mundo totalmente diferente que es el emprendimiento, que el emprendimiento es lo más seguro, pero al final, porque al principio todo es incierto, ¿no? Porque simplemente no sabes qué es, o no sabes con qué te vas a enfrentar el día de mañana. A partir de ahí, vamos a ir viendo lo que prácticamente decimos, para empezar, ¿qué significa ser empresario? No tanto emprendedor. Vamos a ir viendo un poquito para entender. La persona quien nosotros decimos que es emprendedor es aquella persona que normalmente da, ¿no? En ello nace una idea para poder ayudar a las personas. Esas ideas que nos permiten desarrollar algo nuevo, algo diferente, ¿no? En el mercado. En cualquier ámbito sobre las cuales nosotros podemos referirnos al momento de poder iniciar una idea de negocio. El emprendedor es que inicia, ¿no? Una creación de una posible empresa en el futuro. El empresario, en pocas palabras, es quien dirige el negocio simplemente, ¿no? Ya a través de una organización ya establecida, ya constituida, en pocas palabras. Obviamente vamos a encontrar significados amplios y diferentes. ¿Qué más da? No nos enfocaremos en lo que nos pueda complicar la vida. Pero hay uno de estos puntos importantes. ¿Cuál es el propósito que tú tienes de poder emprender? ¿No? ¿Cuál es el fin? ¿De quedarte como emprendedor o construir una empresa? Lo que la mayoría no sabe es que inicia un emprendimiento sin una idea clara de qué es lo que realmente está buscando. ¿Quiere construir una empresa? Entonces, estás haciendo y estás actuando, ¿no? Con las herramientas necesarias que te permita llevar al crecimiento a nivel empresarial, o simplemente te vas a estancar en el mundo del emprendimiento. ¿Por qué la mayoría no se asume como tal? ¿Por qué hablar de empresario parece algo que, en pocas palabras, es casi, o como decir, es un delito poder incluso mencionarlas? Es, es muy raro decir a una persona, ¿no? ¿A qué te dedicas o qué haces tú? Pues la mayoría de las personas, ¿qué dicen? Es que soy emprendedor o estoy trabajando en algo, en un proyecto, pero nunca se atreven a decir, los emprendedores especialmente, que son empresarios. Porque tarde o temprano vas a constituir una empresa, ¿no? La palabra empresario a muchos les queda grande por el temor que tienen a no desarrollarlas. Por eso prefieren utilizar más emprendedor que empresario. Pero un poquito para ir entendiendo, desde este punto de vista, yo prefiero llamar emprendedor empresario. ¿Por qué? Porque a partir del emprendimiento nace una empresa. Y es importante que tú puedas actuar bajo esas dos perspectivas.
siempre vas a ser emprendedor. El objetivo de ser empresario es constituir una empresa para ver el grado de crecimiento que hemos tenido nosotros, para ver el grado de avance que tú puedas desarrollar en cuanto a la creación y estructuración de una empresa. Pero en la medida que tú ya termines de consolidar una empresa, ¿qué te queda? Seguir emprendiendo para desarrollar nuevas ideas de negocio. La intención es que no tengas un emprendimiento. El propósito es que tengas varias, ¿no?, unidades de negocio que te permitan generar múltiples fuentes de ingreso para que no te estanques si en una empresa fallas. Por eso, cuando yo entendí esta parte de lo que es empezar a crear varias unidades de negocio, tarde o temprano una te va a funcionar. Porque todas van a ir fracasando o pueden ir fracasando. Porque no vas en la primera idea de negocio que tú vayas a desarrollar, no vas a lograr el éxito que estás buscando. No vas a lograr que tu empresa sea grande. Por eso es necesario que vayas construyendo unidades de negocio y empieces a creértela que eres empresario. Porque todo el mundo empieza como emprendedor, pero nadie se la cree que es empresario. A muchos les queda muy grande la palabra porque empresario asumen que es la persona que camina siempre con corbata, bien vestidos, camina en autos de lujo, etcétera, pero en realidad no es así. Tienes que comportarte como si ya fueras empresario, tienes que actuar como si ya fuera empresario por muchos temas que te va a permitir acercarte cada vez a ese punto. Yo recuerdo muy bien cuando alguien me preguntaba, ¿tú eres emprendedor o empresario? Pues yo les dije, yo soy empresario y solo era yo y mi socio cuando estuvimos iniciando. Pero si eres empresario, entonces tienes todo, ya debes ganar muy bien, entonces ya estás feliz. Es que no entendemos la base. Obviamente las personas que no entienden cómo funciona el mundo del emprendimiento para la creación de empresas van a decir muchas cosas, ¿no? Y se van a imaginar que tú ya eres exitoso y te empiezan a ver como una persona totalmente diferente, pero se dan cuenta que tu empresa es una oficinita o es tu casa. Entonces, crearon imágenes falsas sobre lo que tú eres. Ya empiezan, ¿no? Lo que son te empiezan a juzgar, te empiezan a criticar, se empiezan a hacer la burla. El empresario que solamente tiene una oficina. Entonces, ahí es cuando tú tienes claro tus perspectivas, hacia dónde estás apuntando, tu visión de vida en cuanto al desarrollo y la creación de una empresa. Porque ese es el objetivo, ¿no? Desde el momento que tú ya tienes un colaborador, ya te puedes considerar emprendedor, pero en la medida que tú te salgas de la parte operativa de tu negocio, ahí sí te consolidas como emprendedor. Pero si tú sigues en tu negocio trabajando las 24 horas, si tú te vas, el negocio se paraliza, entonces volvemos a repetir, no eres emprendedor, mucho menos vas a llegar a ser empresario. A partir de ahí, ¿cómo podemos definir al emprendedor empresario? Pues prácticamente la persona quien resuelve problemas a otras personas a cambio de dinero, ¿no? Esto lo leí en el libro de T. Harv Eker, o lo escuché en una conferencia, no recuerdo muy bien, que la definición más sencilla que nosotros podemos encontrar de empresarios es esta. Tan fácil como parece, ¿no? Entonces tenemos que empezar a ver cuáles son los problemas de las personas, qué es lo que les molesta, qué es lo que les aqueja, o qué es lo que necesitan para que yo pueda solucionar a ese tipo de problemas, ¿no? Curiosamente, en nuestro medio sobre las cuales vivimos, el mundo del emprendimiento cada vez es muy limitado. ¿Por qué este curso, a pesar de la inversión que hemos hecho, porque para que ustedes estén acá, no ha sido un curso que el instituto ha lanzado, se va a regalar y todo eso para que ustedes puedan acceder? No, se ha hecho un gasto adicional. Se ha gastado en lo que es la publicidad, se ha gastado en lo que son el uso de herramientas, se ha gastado en todo lo que tenga que ver para que ustedes estén presentes acá. O sea, y aún así, el instituto está regalando porque cree que es importante empezar a fomentar lo que es el emprendimiento, ¿no? Y ahí es cuando nosotros empezamos a entender la valoración del curso. Qué curioso. Cuando las cosas son gratis, no son valoradas. Cuando las cosas son cobradas, pues es muy caro. O sea, no hay un punto sobre las cuales podemos entender en nuestro contexto
real como bolivianos, ¿no? Pero si nosotros vamos a lo que es Perú, si vamos a México, Colombia, los países más emprendedores de Latinoamérica, estos temas normalmente suelen llenar, o en estos cursos suelen llenarse. ¿Por qué? Porque cada vez están dándole más importancia a este mundo. Entonces, a partir de ahí, tenemos que ir viendo esas perspectivas sobre las cuales podemos ir manejándonos, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros vamos manejando que el emprendedor empresario no es, ¿no? Es una forma más bien de ser, no de hacer. Primero te la tienes que creer que eres empresario. ¿Por qué fracasan los emprendimientos? Porque simplemente la mayoría no se la cree. Se ven opacados, creyendo que el negocio tiene que ser una empresa grande, creyendo que tienen que tener todo, teniendo que tienen que tener el dinero suficiente como para poder invertir en abrir una sucursal, en comprar todos los productos al contado, sin considerar que eso no es lo que necesitamos al principio. Cuando tú te la crees, ya empiezas a iniciar tu negocio. Y aquí es donde tenemos que recordar que el emprendedor tiene que empezar a hacer dinero sin dinero. Tiene que desarrollar un negocio de la nada. Y ahí es cuando normalmente escuchamos anécdotas, historias de personas que dicen, a mí me gustaría abrir mi negocio de un restaurante único, ¿no? Y no existe en el mercado. ¿Qué tipo de restaurante? Pues qué sé yo, cualquier tipo de restaurante. Pero, ¿qué necesitas para poder emprender o iniciar tu restaurante? Pues necesito, qué sé yo, 100,000 bolivianos que me permita tener todo lo necesario en cuanto a lo que es los activos, ¿no? Los insumos que necesito para empezar a producir. Necesito el personal, necesito el local y con eso empiezo a arrancar el negocio. Y te das cuenta que a la semana de que has abierto tu negocio, apenas entran 1, 2, 5 personas en el día, que prácticamente ni siquiera llegan a cubrir tus costos operativos, y ahí es cuando tienes problema. Es que no funciona el negocio, es que los negocios, no sé, es para tener suerte y empiezas a hablar un montón de cosas. Pero cuando le dices a la misma persona que si quiere emprender en esa idea de negocio tiene que empezar tocando puertas, ofreciendo su producto, su comida a las personas para cualquier tipo de eventos, ¿no? Y empezar en su casa, dicen, ah, no, esto no es para mí. Así yo creo que no se empiezan los negocios. Tienes que entender que tienes que tocar puertas al inicio para poder ir viendo el comportamiento del mercado. Para poder empezar a hacer eso, te la tienes que creer si realmente quieres ser emprendedor. Te tienes que cuestionar todo el tiempo. ¿Será que para mí es el mundo? ¿Será que para mí es convertirme en emprendedor empresario? ¿Será que yo estoy visualizado en ese mundo? ¿Será que voy a soportar todo lo que conlleva ser emprendedor? O sea, todo el tiempo te tienes que cuestionar y dar respuesta. Tú dices, sí, estoy dispuesto, me comprometo y sabes que tienes que pagar el precio 2, 1, 3 años, dependiendo sea el caso. Entonces, bienvenido al club de los emprendedores. De lo contrario, no te arriesgues. Y mucho menos te arriesgues si no te la crees, ¿no? Como les contaba una anécdota, yo, para poder creérmela que yo soy un empresario, tuvo que pasar casi 3 años, ¿no? La única manera de reforzar esa creencia de que yo quería ser empresario fue cuando visité a mi amigo que tiene sus empresas en Cochabamba. Fue el único motivo por las cuales definí mi situación y a pesar de todo, ahora puedo decir que sí soy empresario. No importa si mis empresas son pequeñas o grandes, pero me la creo el papel. Por eso es muy importante que ser emprendedor empresario es una forma de hacer. Y ahí es muy importante cuando desarrollamos la filosofía que hemos hablado en un principio, que ahora lo traducimos a un mundo emprendedor, ¿no? Ya no en un contexto personal, sino en un contexto empresarial, porque a partir de aquí vamos a desarrollar lo que es los lineamientos estratégicos de la organización, que es el ser de la organización. Por eso esta filosofía es una filosofía oriental,
lo manejan las empresas japonesas, porque ellos saben que tienen que construir una empresa que va a durar unos 20 años para construir un monstruo, un gran corporativo que les permita poder, ¿no? Pasar esa empresa a varias generaciones que van a estar por debajo de ellos. Y esto es, nosotros vamos a ir viendo cómo es las formas de generar ingresos, que también lo hemos visto el día de ayer, así que voy a pasar rápido, que son estos cuadrantes sobre los cuales ustedes van a trabajar. Es muy importante que el centro es la clave para transitar al otro lado, sobre las cuales vamos a desarrollar un sistema. Y esto es los puntos importantes sobre los cuales ustedes se van a manejar. ¿Qué actitudes deben considerar y deben desarrollar para que realmente puedan tener el perfil del emprendedor, empresario, que estos puntos consideramos el 80% de los resultados que vamos a tener en un determinado periodo de tiempo? Entre las actitudes más importantes a desarrollar tenemos la pasión por el trabajo. Tienes que amar lo que vas a llegar a hacer. Tienes que tener en cuenta que el emprendimiento sobre el cual vas a desarrollar es aquello que se ajuste a lo que realmente te gusta hacer, que se ajuste a tus talentos, que se ajuste a tus habilidades, porque si no se ajusta, no vas a tener esa pasión por el trabajar, no vas a estar desesperado por querer ir en la mañana y querer seguir trabajando, no vas a estar desesperado por trabajar en las noches, incluso en las madrugadas. Porque lo único, entre las cosas más importantes que te van a mantener ahí despierto, 100% motivado, 100% concentrado, es el amor que tú tengas a tu trabajo. Las estadísticas, ya lo hemos mencionado, que 10 o de 10 personas, ¿no? O 8 de cada 10 personas no les gusta su trabajo. Y hemos hablado igual sobre lo que significa la definición de trabajo, porque precisamente para ellos trabajo es sufrimiento, su lugar de trabajo es sufrimiento. En una experiencia que tuve al venirme de la ciudad de Potosí a la ciudad de Sucre, me logré hablar con una señora que curiosamente era una empresaria potosina. ¿Y cómo me di cuenta? Cuando yo venía del viaje, como les decía, yo siempre vengo leyendo un libro. Y curiosamente la señora, después de que yo empecé a leer un libro, ella sacó un libro, ¿no? Que es, no más recuerdo, la de Brian Tracy, El sapo, ¿quién se comió el sapo? Algo por ahí, no recuerdo bien el título del libro. Y me di cuenta que la señora estaba metida en el mundo del emprendimiento, pero no sabía específicamente si era cierto o no. Y a mí me gusta normalmente acercarme a hablar a las personas que leen un libro, ¿no? ¿Para qué? Para poder decirles, bueno, para saber, para empezar, qué tipo de libros lee y para generar conversación y qué puedo aprender de esa persona. Pero, y eso normalmente lo suelo hacer porque es raro encontrar a una gente o a las personas leer. Es rarísimo, ¿no? Entonces, en esa oportunidad tuve la fortuna de poder hablar con la señora y me dice, Weimar, yo estoy cansado. Ya llevo 20 años trabajando. Realmente, mi empresa me consumió todo, absolutamente todo de mí, porque tuve que dedicarle demasiado tiempo. Tuve que dedicarle mucho tiempo por el mismo hecho de que 20 años de trabajo, ahora quiero dejarlo, ¿no? Ahí te das cuenta que la persona no era verdaderamente una empresa a pesar del trabajo que estaba desarrollando. Y ahí me decía, yo no puedo darle a una persona el cargo porque esa persona no lo va a hacer como yo quiero. No lo puedo dejar a cargo a esta persona porque me puede robar. No le puedo dejar a cargo a esta persona por muchas cosas. Y ahí nos damos cuenta que las creencias que tenía la persona sobre las cuales se maneja un negocio, todas eran erróneas. Todas. No tenía un encargo, no tenía un gerente. Y ella, la empresa que tenía era una mediana empresa. No tenía un gerente, supervisor, operario que se encargara de hacer crecer el negocio. Ella era la gerente. Entonces, ¿cómo es posible que tu emprendimiento, ¿no?, llegue a un punto que lo puedas llegar a odiar, como la señora, que prácticamente eso fue lo que, bueno, eso fue lo que me tradució en todo lo que me fue contando. Entonces,
Tienes que tener mucho cuidado. No es emprender por emprender, no es emprender. O sea, en las comidas se gana muy bien, en las bebidas se gana muy bien, es que todo el mundo toma, es que no el detalle del negocio no es eso. El detalle del negocio es que te tiene que atraer lo que estás queriendo hacer, te tiene que apasionar, tienes que amarlo para que lo puedas desvivir y puedas disfrutar de lo que es el negocio que estás desarrollando o que vas a desarrollar, ¿no? Entonces, punto muy importante, por eso está casi al primero, o está en el primero, porque es uno de los puntos por los cuales la mayoría de los emprendimientos fracasa. Porque simplemente te cansas de lo que vas a hacer, porque simplemente no crees en tu idea, no crees en ti y crees que no va a poder crecer, porque esto no es un tema de velocidad, ¿no? Punto número 1, pasión por el trabajo. Que tu idea de negocio realmente te haga sentir que vale la pena, por el cual invertir mucho tiempo y esfuerzo para que tú lo puedas desarrollar. De lo contrario, dale una pensadita más. No te metas creyendo que así vas a ganar dinero, porque el objetivo no es ganar dinero. Vas a ganar en un momento determinado, sí. El dinero es consecuencia. Y ahora me doy cuenta, justamente estaba revisando lo que es los estados financieros, ya estructurando prácticamente estados financieros de una de mis unidades de negocio, y las noticias son muy buenas, que tarde o temprano, poco a poco van dándose los resultados. Puede que eso sea por el momento, puede que baje, porque los negocios es como la figura, posiblemente, no sé si conoce mucho cómo es el comportamiento de la figura de los senos o cosenos, que son así, subidas y bajadas. Eso es el mundo del negocio, subidas y bajadas. No es lineal, pero va a llegar a un punto que esas subidas y bajadas se van a convertir subidas y bajadas exponenciales, que van a ir subiendo y bajando, pero en un margen de crecimiento acelerado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tenemos que entender esos puntos de vista. Otro de los puntos y actitudes que tienes que desarrollar, la automotivación. Si tú no sabes motivarte, no te metas al mundo del emprendimiento porque la vas a pasar muy mal. Porque los problemas sobre los cuales te vas a enfrentar van a hacer que tú te puedas hacer a un lado. Va a hacer que todo el tiempo que has invertido sea en vano. Entonces, para ello es mejor no meterse. ¿Y qué es lo que sugiere? Que busques la manera de poder desarrollar este tipo de habilidad. ¿Cómo lo vas a desarrollar? Muy fácil. Lo que yo hago normalmente para poder desarrollar la automotivación, porque es muy duro, siempre en las mañanas escucho lo que son audiolibros de motivación, que son de desarrollo personal, ¿no? Lo que es Sueña en Grande, No te rindas, etcétera, ¿no? Todo tipo de títulos que podamos encontrar que nos permita elevar, que nos permita volver a recordar por qué iniciamos en este mundo, que nos permita recuperar las energías, el ánimo para poder seguir adelante. Había dos o tres oportunidades sobre las cuales yo ya quería dejar dejar de emprender, dedicarme a buscar un trabajo seguro. Dos oportunidades así fuertes sobre las cuales yo quería hacerme a un lado. Por el mismo hecho de que los problemas son fuertes. Pagar deudas. Tenemos que pagar sueldos y salarios. No hay dinero. Tenemos que pagar alquiler. La señora más bien nos esperaba. Imagínense los problemas sobre los cuales te vas a meter. Tus clientes no te van a pagar. Vas a anular contratos. Vas a devolver dinero. Es increíble. Para ello tienes que estar todo el tiempo motivado, ¿no? Entonces, como les decía, en la mañana yo escucho motivación para poder despertarme y empezar el día con mucha energía. El hábito ya lo desarrollé. Ahora no tengo muchas veces la necesidad de poder escuchar. Simplemente empiezo a escuchar cuando realmente mi grado de desmotivación es elevado, ¿no? Y normalmente le suelo llamar a mi socio y decir, mire, está pasando esto, ¿no? A ver, empecemos a hablar para que él me dé ánimos o ambos nos demos ánimos para seguir adelante, ¿no? Sigo insistiendo, es complicado el mundo del emprendimiento,
No te lo voy a pintar como la mayoría de las personas que dicen, es fácil. No es fácil, pero es apasionadamente divertido si es que realmente tienes una visión y un propósito claro del por qué estás queriendo emprender. Porque cuando tú empiezas a desarrollar un producto, un servicio, lo estás haciendo para ayudar a las personas, porque crees que con ese producto o servicio estás resolviendo problemas, estás dando solución o estás cubriendo las necesidades de las personas. Entonces ya se convierte en un propósito empresarial. Si no tenemos claro esto y tu objetivo es ganar dinero, que es obviamente que el negocio que al fin y al cabo se tiene que convertir en una máquina de dinero o en una máquina que genera dinero, ¿no? Entonces vas a tener serios problemas. Primero es importante empezar a definir el propósito del por qué quieres emprender en tu negocio. ¿Cómo que, o sea, quieres llegar a gente a ayudarles o quieres ganar dinero? Si tú estás emprendiendo por ganar dinero, pensalo un hito más, porque te va a ir muy mal. Porque a la primera no vas a ganar dinero. Puede que tengas mucha suerte y ganes bien a la primera, pero en la medida que vayas avanzando, todo lo que has ganado se te va a desaparecer de las manos. No hay ninguna persona que se conozca, posiblemente, o en un porcentaje mayor, pero muy mayor, que una persona haya tenido éxito a la primera que lo ha intentado. No hay, no existe. Si hay, pues seguramente es un caso sumamente especial que no se ve con frecuencia. Entonces, para ello, tenemos que ir entendiendo esa base fundamental del propósito. Si vas a ser emprendedor, pues acostúmbrate a amar la incertidumbre. Tu vida, a partir de ahí, se convierte en una incertidumbre total. Tienes que escapar de la seguridad. Tienes que escapar de la seguridad de un sueldo porque la incertidumbre, pues puede que este mes no tengas ingresos y tengas más egresos. Puede que el día de mañana fracases en tu negocio. Puede que el día de mañana tengas cuentas por pagar. Puede que el día de mañana tus clientes se te escapen, te engañen, te roben dinero de tu empresa. Eso es el mundo de la incertidumbre. No sabes con qué te vas a enfrentar el día de mañana. Porque si supieras con qué te vas a enfrentar y sobre todo anticipas estos hechos o estás buscando que eso va a ser así, que el emprendimiento es el camino más seguro que existe, no es. Es como ir transitando un camino entre de llegar de un punto A un punto B, que en una opción tienes el camino totalmente asfaltado, que no hay obstáculos, que sabes que vas a llegar al punto A, del punto A al punto B, sin ningún problema. Eso es seguridad. Ese camino no existe en el emprendimiento. En el emprendimiento es un camino, para empezar, que no sabes muy bien el recorrido sobre las cuales vas a ir, tiene lleno de baches, ¿no? Muchos obstáculos sobre las cuales tú te vas a enfrentar, pero no sabes qué es lo que te prepara el camino o qué es lo que te espera en el camino cuando tú ya empieces a caminar. Ese es el camino sobre las cuales ustedes se van a enfrentar. La incertidumbre es nuestro aliado, ¿no? Que nos va a hacer ver la manera, nos va a hacer ver una realidad totalmente diferente, incluso nos va a quitar el sueño muchas veces. Y si tú estás dispuesto a hacer eso, adelante. Entonces ya vamos por un punto más. Empieza a reconocer la importancia de reaprender. Empieza a desaprender muchas cosas que te están enseñando o que has aprendido. Porque en un punto determinado, mucho de ese conocimiento, posiblemente al principio, cuando hablamos de negocios, no te van a servir. Tienes que entender que tienes que volver a aprender para poder desarrollar cosas diferentes, ¿no? Qué curioso, y este es un dato real, lo hemos experimentado, y de esos experimentos ya se han hecho estudios científicos, y un poquito posiblemente le duela a nuestro querido amigo que está estudiando administración de empresas, que tu conocimiento técnico
Del 100% que vas a adquirir durante los últimos 4 años, solo te va a servir el 20%. Y esos 20% de conocimiento no lo vas a poder aterrizar de la noche a la mañana. Porque si así fuera, mis negocios estuvieran muy bien en la parte contable, en la parte de administración, en la parte de planificación. Pero están desarrollándose. Y qué curioso, que una de las personas que trabaja conmigo está en último año de la universidad, ¿no? Y su experiencia del tiempo que viene trabajando con nosotros nos dio a entender, y de esos casos tenemos varios, nos dio a entender que en poco tiempo aprendió más de lo que aprendió en la universidad. Qué curioso. En poco tiempo aprendió más de lo que le enseñaron en la universidad. No sé qué estará pasando con la universidad, pero aquí nos damos cuenta que la realidad es otra. Si tú que estás estudiando, para los que están estudiando, una recomendación, si tú que estás estudiando, no importa en qué año estés de tu estudio, empieza a iniciar tu emprendimiento. Y ahí te darás cuenta qué materias son importantes y, con todo el respeto, qué materias serán una basura. Y ahí le das un sentido a tu estudio para poder rescatar algo que te permita poner en práctica. Pero normalmente cuando se trata de emprendimiento, empezamos a buscar libros, metodologías que están fuera de los libros recomendados por la universidad. Curiosamente, en una gran mayoría, no todos, pero en una gran mayoría, sí. Entonces, ahí nos damos cuenta que tenemos que aprender nuevas cosas, tenemos que aprender nuevas habilidades todo el tiempo. Requisito número 1 para poder ser emprendedor, pues reaprender para volver a aprender nuevas cosas. Esas son las habilidades, bueno, en este caso las actitudes que tienes que desarrollar, pero ahora son habilidades. Espero que estamos yendo en orden para que nosotros podamos entender el mundo ya del emprendedor. Entre las habilidades que cada uno de ustedes tiene que empezar a desarrollar, pues primero, el desarrollo personal. Lamentablemente es una de las áreas que hemos descuidado, por las cuales no tenemos disciplina, por las cuales no somos positivos, por las cuales carecemos de motivación, por las cuales carecemos de ambición, de un propósito, de un sentido, ¿no? Que lo único que nosotros buscamos son en función a lo que conocemos, y lo que conocemos está conocido por una gran mayoría de las personas. Eso no dio resultados y no va a dar resultados. Entonces, habilidad número 1 que tienes que hacer es empezar a conocer todo lo que tiene que ver con el mundo del desarrollo personal. No hay más, ¿no? La mayoría de los empresarios, este punto es un pilar fundamental en su vida, y más aún en su organización. Por eso contratan a expertos, asesores en temas de este tipo de situaciones, para motivar a su personal, ¿no? Para poder enseñarles a trazar metas, para poder enseñarles a administrar su tiempo. Que si tú no sabes administrar tu tiempo para tu negocio, vas a tener serias dificultades con tu trabajo. Es vital y muy importante que tú tomes en cuenta las herramientas que hemos hablado de los 3 anteriores módulos, y lo puedas aplicar a tu negocio ahora. ¿Qué tiempo tú destinas para poder generar ideas de crecimiento para tu organización? ¿Qué tiempo destinas para poder generar ideas de qué puedes emprender y cómo puedes iniciar a emprender esa idea de negocio? La única manera, o entre las maneras que nos van a permitir ver este tipo de situaciones, es el desarrollo personal. Otra de las habilidades que vas a desarrollar, porque lo que te he enseñado el día de ayer de inteligencia financiera o de finanzas personales no es nada sobre la inteligencia financiera real que tienes que conocer. ¿Conoces bien tus números? ¿Interpretas bien lo que son los flujos de caja? ¿Sabes para qué son los flujos de caja? La importancia que tiene que mínimo una semana, o se dice que por lo menos una vez a la semana tienes que estar revisando tu flujo de caja, ¿no? ¿Para qué? Para que veas cómo se está comportando el dinero real de tu negocio. Cuando hablamos de inteligencia financiera, no estamos hablando de las finanzas personales, que son otro. Estamos hablando de las finanzas de negocios, ¿no? Tienes que ir creando tu departamento de finanzas.
para ver cómo se maneja, contratar financieros que te ayuden en el crecimiento de tu empresa, para poder ver las maneras de reinvertir tu dinero, consejos financieros. Este es un punto más determinado. ¿Por qué no podemos tomar buenas decisiones cuando se trata de dinero dentro de nuestra organización? Porque simplemente el FQ lo tenemos muy pequeño, muy poco desarrollado, porque no entendemos de números, no entendemos de aspectos que nos permita ver la situación real de nuestra empresa. Y eres tú el dueño de negocio, lo tienes que ver. Posiblemente no manejes el dinero, pero tienes respaldos, conoces cómo se maneja el dinero de manera general. Pues más no te interesa a ti poder determinar de cómo se mete al sistema, de cómo se hacen los libros mayores, los libros menores, o todo tipo que tenga que ver con la contabilidad. No te interesa saber, te interesa interpretar y leer todas las herramientas relacionadas a finanzas para que tú puedas ver la situación real de tu dinero y cómo está creciendo tu negocio. Cuando hablamos de inteligencia financiera, estamos hablando de esos aspectos a nivel empresarial. Punto número 2, ¿no? Punto número 3, pues tienes que leer demasiado. Inteligencia emocional. Te recomiendo el libro de Daniel Goleman, que sus libros son muy buenos. ¿Por qué es importante la inteligencia emocional en los negocios? Precisamente para que tú puedas controlar tus emociones frente a problemas que realmente te van a querer sacar del negocio, te van a llevar a que renuncies en ese mundo. Es muy importante que tus emociones estén bien, ¿no? Para que puedas sobresalir, para que puedas hacer frente al fracaso, para que puedas hacer frente a las adversidades. Por eso desarrollamos la inteligencia emocional. No es tanto, ¿no? A mí me sorprende que haya muchas personas que hablan de estos temas, ¿no? Simplemente por haber tomado un curso, ¿no? Yo conozco muchos, coach certificado internacional y no sé qué, pero te tienes que tomar, después de haber iniciado ese curso, consejo para los coaches que tal vez están acá, por lo menos permitirte en poner en práctica todas esas herramientas un año como mínimo para ver si eso funciona en ti, para ver si eso da resultados, para ver si eso a ti te llena, emocionalmente estás fuerte. ¿No? Es muy importante que veamos ese punto. Entonces, habilidades que tienes que desarrollar. ¿Cómo lo vas a desarrollar esas habilidades? Pues no aprender. No te lances a la piscina sin poder conocer estos puntos, por lo menos en un pincelazo. Entender qué es lo que quiere decir y cómo esto te puede ayudar. Y para las personas que están buscando, no sé en qué voy a emprender, no sé qué idea de negocio voy a desarrollar, pues tienes que aprender a poner tus talentos y habilidades al servicio de los demás. Tú eres bueno en algo. Y ese algo que tú puedes o que tú dominas te puede ayudar a monetizar. Yo me convertí o logré generar todo este conocimiento en mucho tiempo, lo puse en práctica. Ahora me puedo permitir en poder monetizar si yo quisiera. Y es que yo no, hasta el momento, ¿no? Solamente para hacer un experimento sobre cómo funciona y la cantidad de clientes y de cómo se comporta el mercado en frente a este tipo de temas, lo hemos hecho, sí se ha generado, hemos generado un margen de ganancia relativamente pequeño, sí se ha generado, pero nos damos cuenta que yo emprendí en otras cosas que no tenían nada que ver con el desarrollo personal y con los negocios. No, después de emprender en otras ideas de negocio y ver cómo esto funciona con todo lo que les estoy enseñando, simplemente da resultados y es por eso que quiero compartir este conocimiento. Se me hizo fácil poder hablar en público, por eso me gusta enseñar. Se me hace fácil poder vender. Entonces, por eso también, ¿no? Me gusta un poco las ventas y es que a partir de ahí, la única manera de poder desarrollar esas habilidades fue, pues, estudiando y poniendo en práctica. La pregunta es, ¿en qué eres bueno tú?
Puede que seas muy bueno en la carrera que has salido. Puedes enseñar cosas relacionadas a lo que tú haces, porque hay mucha gente que necesita y puede pagar por lo que tú sabes. El mercado es amplio. Ya no nos enfocamos en un mercado regional, nos enfocamos en un mercado nacional, incluso internacional, porque allá afuera están tus clientes. ¿Por qué el instituto dijo que iba a salir a nivel internacional? Porque ya me imagino que ellos ya están desarrollando una plataforma de cómo se manejan los cursos a través de las plataformas de Hotmart, que lo van a hacer mediante el pago de cancelación mediante tarjetas. Y eso tranquilamente se puede monetizar fuera de Bolivia sin la necesidad de ir a los bancos para hacer un depósito. Al menos yo sospecho que esas son sus perspectivas sobre las cuales se van a salir al mercado internacional, que posiblemente las posibilidades y las oportunidades de crecimiento para el instituto que está promocionando el curso les va a permitir aumentar sus ventas, darse a conocer, que seguramente eso es lo que yo más o menos puedo deducir de ese comentario que hizo. Tú puedes hacer lo mismo. Incluso puedes vender tu propio conocimiento en la medida que seas experto en un punto y lo hayas puesto en práctica. Y sabes que te funciona y te dan resultados y que esos resultados puede dar también los mismos resultados a otras personas. Porque hay mucha gente que paga por eso y está dispuesto a pagar, ¿no? Ahí tú lo tienes que ir desarrollando. Como les decía, hay muchas formas. ¿Cuál es tu situación? Y empieza a pensar cómo puedes hacer para generar o emprender en esa idea de negocio que vaya asociado a tus talentos, a tus habilidades, sobre todo que te guste y te llame la atención, ¿no? E ir empezando con lo que tienes. No necesitas más para poder desarrollar. Posiblemente hagas una pequeña inversión, pero esa inversión de poder vender ese producto o servicio va a ser mínimo, ¿no? En la medida que te pueda permitir dar ese retorno. Entonces, todos esos tipos de situaciones lo vas a ir desarrollando. No seas de las personas que está buscando todo gratis. Porque si eres de las personas que todo el tiempo estás buscando gratis, este curso no te va a ayudar para nada. Porque no estás entendiendo la esencia de que para poder iniciar el negocio tienes que invertir algo, por lo menos. Pero y para poder invertir, el mejor consejo que yo siempre doy cuando se trata de inversión es invierte en tu conocimiento antes de meter la pata. Los grandes emprendedores y empresarios saben que el tiempo vale y no lo desperdician, ¿no? Haciendo cosas que les quita demasiado tiempo, les perjudica. Son expertos en lo que es administrar su tiempo correctamente. Por eso les enseñé la herramienta de este punto. Porque si no entiendes y no le das la importancia de que tu tiempo vale y tu tiempo está para generar ideas, para buscar la manera de cómo crece tu empresa, entonces, pues estás fregado en los negocios. Si no sabes esto, pues ya. Tarde o temprano, la realidad va a venir a la puerta de tu negocio. Los grandes emprendedores y empresarios, pues, tienen metas y objetivos bien definidos, claros, concisos. ¿Cuántos de ustedes están a estas alturas en su negocio ya estableciendo o ya haciendo su planificación 2021? Proyecciones sobre qué perspectivas quieren crecer. ¿Cuánto quieres generar o cuánto quieres facturar anualmente? ¿A cuántas personas quieres llegar? En función de los objetivos, ¿qué tipo de estrategias vas a ir desarrollando? ¿Quieres generar $1,000 anualmente? ¿100,000? ¿1,000,000? Traducirlo en bolivianos, ya sea 10,000, 100,000, medio millón, 1,000,000 de bolivianos. ¿Cuánto quieres generar anual? Ponte metas claras, medibles. Por eso hemos aprendido cómo establecer metas y objetivos. Para esto te sirve. Te enseñé cómo lo puedes aplicar en tu vida. Ahora traducilo al negocio. Tú tienes tu negocio, ya sabes cuánto en promedio quieres facturar el 2021. ¿Ya te lo has mentalizado?
¿Lo tienes claro? ¿Y eso cómo se traduce de manera mensual? ¿Tus costos ya están definidos? ¿Estás creciendo para el año o te estás manteniendo? ¿Estás invirtiendo tus utilidades para crecer? Porque uno de los puntos importantes de las utilidades es que del 100% de las utilidades generados, inviertas el 90% de todas tus utilidades como máximo y mínimo si eres emprendedor. El 90%. Y si tú tienes tu negocio y no estás invirtiendo en tu negocio, pues no esperes crecer porque no vas a crecer y te lo afirmo que no vas a crecer. Porque la única manera de crecer en los negocios es reinvertir en aquello que te permita crecer. Pero los emprendedores tenemos que entender que la única manera de crecer es invertir en conocimiento especializado para el negocio. La única manera. ¿No? Ya yo veo cuando participo de los cursos que son gratuitos, ya les dije que yo participo de muchos cursos gratuitos para comprar la metodología, porque al final de los cursos gratuitos siempre te venden algo, estrategia de marketing, estrategia de venta, siempre te van. Bueno, yo no te voy a vender nada, este es el único curso que no te va a vender nada de eso, ¿no? Pero es muy importante que la mayoría de estos cursos tienen un enfoque. Entonces, yo asisto para comprar una metodología que me interese, que me ayude a crecer el negocio. Y veo si me va a funcionar, o veo lo que me está ofreciendo y lo analizo con mi equipo de trabajo y le digo, este es el posible curso que podemos comprar. ¿Qué opinan? ¿Qué sugieren? O les digo, métanse a este curso para ver qué les parece para que nos permita crecer. Porque conocemos muy bien, ahora entendemos muy bien todos que la única forma de crecer es invertir en conocimiento especializado, en metodologías probadas, que dan resultados y que por algo tienen sus garantías. Muy importante. Otra de las habilidades que tienes que ir desarrollando es la creatividad. Curiosamente, los niños son los más inteligentes del mundo, pero lamentablemente nuestros papás nos dicen que son los más brutos, burros y no saben lo que tienen que hacer. Si supieran que ellos son 2 veces más inteligentes que todos juntos, o sea, todos juntos, son mucho más inteligentes, son mucho más curiosos, son mucho más creativos. En la medida que vamos avanzando, vamos cumpliendo años, la creatividad de las personas va muriendo, ya sea porque te lo van matando, te van limitando, por el mismo hecho de que no te dejan ser creativo en lugares específicos. Con todo el respeto, y no es por criticar, pero donde más te matan la creatividad es en los colegios y en las escuelas. Y en las universidades también. No lo digo yo, ya se hicieron investigaciones, tesis relacionadas a esto, y donde te mata la creatividad son esos lugares. ¿Por qué? Porque te piden respuestas correctas, porque te evitan te dicen que equivocarte es malo, ¿no? No te dejan cometer errores, no te dejan autoconocerte, autodescubrirte, no te dejan ser tú, más bien tienes que hacer lo que el sistema dicta. Hay una metáfora muy linda sobre lo que es la creatividad y prácticamente sucede que en una escuela, ¿no? O sucede que una niña, antes de ir a la escuela, era muy creativa. Le encantaba dibujar, pero como su imaginación le dictaba. Pero curiosamente, cuando empezó a ir a la escuela, ¿no? La profesora le empezó a decir, niños, empiecen a pintar una rosa. La niña empezaba a pintar, la creativa, y decía, empezaba a imaginarse, voy a pintar esta rosa de esta forma, y todo, o sea, una rosa maravillosa. Y la profesora dice, no, la rosa que yo les dije que hagan no es esta, es como aquella que está en la pizarra. Y la niña dijo, ok, lo que usted diga. Y la profesora dice, empiecen a pintar su rosa. Y la niña con toda su creatividad empezaba a combinar todos los colores posibles y empezar a pintar una rosa maravillosa y que se veía totalmente diferente y lindo. Y la profesora dice, no, la rosa es de color rojo y el tallo verde.
Pues la niña, ¿qué dijo? Ok, así se hace y así será. Curiosamente, a la niña después de un tiempo le cambiaron de colegio, ¿no? A un colegio diferente, a un colegio que marcaba, digamos, las tendencias o que fomentaba la creatividad. Y prácticamente la niña asistió al colegio y la profesora empezó a decir, empiecen a pintar una rosa, sean creativos, ¿no? Usen su imaginación. Y la niña, ¿no? Se quedó ahí escuchando y viendo y esperando, ¿no? Y la profesora le dice, ¿por qué no empieza a dibujar? ¿Por qué no empieza a pintar? Es que, profesora, aún no nos dijo qué tipo de rosa tenemos que dibujar. Y la profesora le empieza a decir, pues puedes dibujar la rosa que tú quieras, la rosa que mejor te guste o en función a la creatividad, todo lo que tú desees. Y la niña dijo, ya, pues, se dio cuenta que no podía hacer más, porque lo único que estaba esperando es decir qué es lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque ya en un momento le mataron la creatividad. Y los niños son fácil de manipular su mente, fácil de llegar a su inconsciente y mover sus cables para que se comporten de una manera diferente. Por eso, en la medida que nosotros crecemos, se va muriendo la creatividad. Y en un estudio que se hizo, no sé, hace mucho, se dijo que ya cuando de las personas de 40 años para arriba, solo tienen el 2% de creatividad. Y el 98% son lógicos, son más racionales. No hay creatividad. Desarrollaron más el hemisferio izquierdo de su cerebro que el hemisferio derecho de su cerebro, donde se encuentra la creatividad, donde se encuentra toda esa magia de innovación, de ideas, de aspiraciones, de ilusiones. Pues nos mataron. Por eso cuando los jóvenes se les pregunta, sean creativos, pues no, ni papas para la creatividad, porque simplemente no lo desarrollaron. Por eso se enfocan en buscar respuestas correctas. Y eso es una de las cosas que yo, por ejemplo, critico mucho en los colegios. Y yo era de esas personas. Gracias a Dios, para mí, cada vez se me da un poco más la creatividad. Mi mente vuela cuando tengo que hacer algo. Por eso le decía a uno de mis encargados hace poco, les cuento como experiencia, del curso, de un programa que tomamos, le dije, el programa obviamente lo accedió él se lo compró, pero todavía yo lo puedo tomar. Y en eso le dije, yo no voy a empezar a ver ese programa, porque el día que yo empiece a ver, vamos a empezar a trabajar porque mi mente vuela cuando aprendo algo diferente. Empiezo a cuestionar todo para ver cómo se puede mejorar, cómo podemos desarrollar. O sea, empiezo a trabajar. ¿Cómo empezamos a ser creativos? ¿Cómo generamos la creatividad? Pues buenas o malas noticias para ustedes, dependiendo cómo lo tomen. La única manera de que yo empecé o empiezo a desarrollar más mi creatividad es leyendo demasiado. Ya, o lo necesario, para no exagerar. Porque en la medida que vas aprendiendo nuevas cosas, tu mente se va abriendo, cada vez vas conociendo nuevas cosas, tu mente ya va imaginando cosas, se vuelve creativo. De lo no creativo que eras, vas desarrollando la creatividad. ¿Y cómo desarrollamos? Pues aprendiendo nuevas cosas, todo el tiempo, viendo nuevas cosas. La pregunta es, ¿tú tienes desarrollado la creatividad? Si no lo tienes y se te hace difícil poder dar soluciones a los problemas, es que no está funcionando tu hemisferio derecho. Y la única manera de que puedas hacer es entrenarlo. ¿Y cómo se entrena? Pues como las personas que van al gimnasio te entrenan su cuerpo, tienes que entrenar tu cerebro. ¿Y cómo lo entrenas? Pues aprendiendo nuevas cosas, viendo nuevas cosas, leyendo nuevas cosas. Punto muy importante. Ya sabemos cuáles son las habilidades que tenemos que desarrollar. Puntos que me permita, ¿no?, tener claro sobre las cosas que tengo que hacer ya cuando sea emprendedor, cuando quiera meterme a ese mundo. Si tú eres emprendedor y no has estado considerando esos puntos anteriores, te sugiero que lo consideres, pero seriamente. Importante que lo puedan entender. Ahora, ¿qué características tengo que desarrollar como emprendedor? Muy importante, porque una cosa son actitudes, otra cosa son habilidades y otra cosa son características del emprendedor empresario.
¿Y cuáles son esas características? Primero, tienes que ser un buen vendedor. Es que a mí no me gustan las ventas, entonces no te metas al emprendimiento. Y si te metiste al emprendimiento y no vendes, salite del emprendimiento y empezá a estudiar ventas, porque si no, vas a tener serios problemas con tu negocio. O simplemente te vas a mantener como has estado, lineal todo el tiempo. Y la idea no es que estés lineal. La idea es que todo el tiempo busques la manera de crecimiento. Así tengas que pagar el precio, ¿no? De perder dinero, de fracasar en el intento, porque es la única manera de poder ver qué cosas funcionan y qué cosas no. Qué cosas tengo que aprender para no cometer los mismos errores. Tienes que aprender a vender. No sé si les he recomendado, pero les vuelvo a recomendar. De Brian Tracy, La psicología de las ventas, es un excelente libro que te va a ayudar a vender. La recomendación es para todos. Ese es uno de los libros mejores. Hay otro libro que no recuerdo bien, a ver, permítame ver. El arte de cerrar las ventas, también del mismo autor, Brian Tracy. El arte de cerrar las ventas. Dos libros muy buenos que a ustedes les permita venderse como personas y vender el producto, ¿no? A partir de ahí, si no te gustan las ventas, como en algún principio yo decía que odiaba las ventas y no voy a aprender, pues no te va a ir tan bien. Tienes que aprender a vender. De esta experiencia, yo recuerdo muy bien una anécdota que me pasó. No sé si les conté, pero bueno, tuve la fortuna o la mala fortuna, no sé cuál sea el caso, de tener esta experiencia de ventas por primera vez. Hay algo que realmente en mí ha sido totalmente notorio y caracterizado en relación a mis demás hermanos, y es que yo siempre me metí a hacer todo, ¿no? Incluso a cometer tantas cosas o hacer tantas cosas malas que para mis padres era algo malo. Yo recuerdo una vez muy bien que un amigo me dice, Weimar, yo tenía en ese entonces 5, 6, 7 años, ya 8 años, no, 5 años. Bueno, está entre 5 y 7 años. Y me decía un amigo, Weimar, ¿vamos a vender? ¿Quieres dinero? Y yo decía, sí, quiero dinero, porque a mí el dinero siempre me ha gustado. Y le decía, ya, ok, vamos a vender. ¿Qué vamos a vender? Helados. Recuerda muy bien, seguro, se sigue escuchando a las personas que venden esos helados en esas cajitas con una bocinita, ¿no? Y me dijo, vamos a vender, ok. Y le dije, vamos a vender. Fuimos donde la agencia que despachaba los helados a los vendedores nos daba y pagaba ciertas comisiones. Recuerdo que yo cuando empezamos a vender, ¿no? Llegué al lugar, a la plaza, a la placita esa para vender. Por ahí era mi casa, en ese lugar donde vivía antes. Y curiosamente me vio uno de mis hermanos. ¿Y qué creen que me dijo? ¿Qué estás haciendo? La mamá te va a matar, ¿no? Chiquitos. Término que normalmente sigue manejando muchas personas. Y empezaron a reírse de mí otras personas, ¿no? Estás vendiendo y se burlaban de mí. Y qué curioso, no sé, alguien más me vio, llegó la noticia a mis papás, ¿y qué creen que me dijeron mis papás? ¿Cómo es posible que vendas? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué no te damos de comer? ¿Que tu papá no trabaja? Bendito sea, ¿no? Me estuvieron programando de mala manera, creyendo que vender es de lo peor, que simplemente lo hace la gente necesitada. Pero ahora podemos entender que las personas mejores pagadas del mundo son los vendedores. ¿Mm? Y tuve la misma experiencia, o sea, ya después de que yo fui a casa, me hice dar una buena retada y más bien no fue un de esos, ¿no? Cinturonazos que antes nos daban, bueno, a mí me seguían dando, yo he recibido de esos, para los que no han recibido nunca eso. Después dije, había un campeonato en el mismo lugar donde vivía, había un campeonato y el mismo chico me decía, iremos a vender. Hay campeonato, vamos a vender, vamos a terminar, vamos a ganar bien dinero. Ok, vamos a vender. ¿No? Y curiosamente me encontré con mi tía en el campeonato, en la cancha, había mucha gente. Y que me decía, tu mamá
te va a matar. ¿Qué estás haciendo aquí vendiendo helados? Ya, véndeme uno. Por pena, ¿no? Todavía me reñía. Mi tía no demoró mucho en pasarle la voz a mi mamá, ¿no? Yo dije, ya, terminé de vender la primera caja, me fui a pedir otra caja, volví a vender, terminé todo, ya sabía lo que me esperaba en casa. Un latigazo, el sermón de siempre, ¿no? Pero yo dije, valió la pena porque tenía dinero. Porque en ese entonces yo gané como unos 10 pesos. Imagínense, 10 pesos en ese entonces. Les estoy hablando por la época de los 97, ¿no? Más o menos. El año 97. Era mucho dinero. Me di cuenta, en ese entonces yo ya estaba desarrollando el arte de las ventas. Les cuento como anécdota. Pero nunca creí lo importante, ¿no? O el impacto que esto iba a causar en un futuro, en ese caso, en la que me encuentro hoy. Lamentablemente, por todo ese cometido, empecé a odiar las ventas. Empecé a odiar por todo lo que me decían, por todas las críticas, por todas las burlas que se hacían. Por eso yo dije, cuando yo tenga a mi hijo, lo primero que le voy a enseñar es a vender. Lo primero. Si tiene que vender helados o limones, le voy a mandar para que venda, porque lo voy a desarrollar el emprendedor que todos tenemos, que simplemente la vergüenza, el miedo, impide que nosotros podamos empezar por este punto importante, porque nadie entiende la verdadera esencia de lo que significa ser emprendedor, porque todo emprendimiento empieza por las ventas, porque lo primero que tienes que hacer es generar ingresos. ¿Y cómo vas a generar ingresos? Vendiendo. Emprendimiento, venta, venta, emprendimiento. Todo el tiempo es ese mundo cuando inicias. Ya en la medida que tus ventas vayan aumentando, tus ingresos vayan aumentando, estructuras un departamento de ventas, estructuras tu área comercial y luego las demás áreas. Si no sabes vender, mejor ni te acerques al emprendimiento. Desarrolla la habilidad, ¿no? Y siempre he sido un buen vendedor, ahora que lo recuerdo, porque todo el tiempo vendía cosas interesantes. Y hay muchas anécdotas que he pasado que los puedo contar. Seguramente en algunas otras oportunidades lo haré. Tienes que ser un buen comunicador. Necesitas transmitir toda la información respecto a tu producto y saber comunicarlas. Porque tú vas a empezar a vender ya no a nivel solo persona, 50-50. Vas a empezar a reunirte con un grupo de personas para que tú puedas vender. Posiblemente tu servicio, tu producto, tienes que ir a vender a otros empresarios. ¿Cómo tú vas a poder ver? ¿Cómo te vas a comunicar frente a personas que ya están por demás capacitados? Tienes que empezar a desarrollar la buena comunicación si tú quieres ser vendedor. Gracias a Dios, el tema de poder meterme al tema de la docencia, de poder enseñar, porque yo no fui docente, primero empezaba a dar cursitos que hemos desarrollado, que nos invitaban, pero imagínense el miedo que da, porque uno de los temores más grandes de las personas es hablar en público. Cuando yo empecé la primera vez a dar un primer curso que les mostré en el primer curso de la imagen, cuando empecé a dar un curso, literalmente, faltaba poquito para que me orine de miedo, pero poquito, literalmente, porque el miedo era muy fuerte, porque era mi primera experiencia dando un curso a nivel profesional. Ya el miedo de colegio, universidad, ya es normal, pero ya en un mundo, y además lo hacemos por obligación. Bueno, al menos yo lo hacía por obligación, si no me aplazaban. Pero ya en un contexto diferente, sobre las cuales tú tienes que desarrollar esta parte de comunicar, me dio mucho miedo. Por eso uno de los miedos más grandes que tienen las personas es hablar en público, ¿no? A partir de ahí, yo dije, siempre iba con saco. ¿Por qué? Porque tuve una experiencia muy interesante. Dije. Mientras iba explicando, porque hablaba no sé qué cosas y la voz se me escuchaba tembloroso y todo por el miedo, empecé a reflexionar y dije, agarré mi saco y dije, en este saco se me van mis miedos, en este saco se me van mis temores y mis dudas. Me saqué el saco, lo colgué y el curso se empezó a dar de manera tranquila, de manera clara para que se pueda hacer entender la información que se pretendía transmitir, ¿no? Y a partir de ahí, las veces que empezaba a dar cursos, siempre me sacaba el saco.
Ahora ya no lo hago porque ya me he acostumbrado. Miedo, pues, tengo un poco de nervios al momento de empezar en algunos cursos, pero después el miedo se me quita. O sea, es para mí un poquito relajante y además es una de las cosas que me gusta, ¿no? Es muy importante que lo vayan desarrollando. Tienen que aprender a desarrollar el liderazgo. Liderazgo es fácil. El liderazgo es influir sobre las demás personas y no sé qué más podemos definir. El liderazgo es mucho más, ¿no? Sobre un contexto teórico. Yo he leído varios libros de liderazgo, pero cuando me tocó poder liderar a un equipo de trabajo, realmente fue una de las cosas más duras y difíciles, y aún siguen siendo difíciles, porque manejar personas es de lo más complicado que existe en el mundo. Y ahí es cuando entra tu liderazgo. Entonces tienes que estudiar, tienes que aprender, tienes que practicar. Va a haber un momento que tu empresa va a crecer, que vas a tener un equipo, que tienes que influir con ellos para que ellos no te dejen, crezcan contigo y tú les hagas crecer a ellos. ¿Cómo les puedes aportar valores a tus seguidores que de alguna otra manera sean fiel contigo, tengan esa confianza para que tu negocio vaya creciendo y no te estén robando, no se estén haciendo la burla de ti, no se estén yendo el rato que quieran de tu empresa, etcétera? Y uno de los libros que me encantó de liderazgo, aparte, bueno, el que me encantó les recomiendo El líder que no tenía cargo, de Robin Sharma. Es un excelente libro de liderazgo. Anoten, El líder que no tenía cargo, de Robin Sharma. Y el otro libro que les recomiendo, que es muy bueno y que solamente me he quedado con una parte del libro, o sea, que lo aplico siempre, es Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, de John Maxwell. Una joya de libro. Los dos son los mejores libros de liderazgo que me he leído hasta el momento. Te los resumo. El libro Las 21 leyes del liderazgo me gusta, no sé si el tercero o el segundo punto. El proceso. Todo tiene un proceso para que tú te vayas desarrollando. Lo importante no es qué logras en la vida. Lo importante es en quién te conviertes en la medida que vas caminando en un recorrido que es duro, pero muy apasionado. Y toma tiempo. Y te vas a dar cuenta que en un punto determinado, de lo que eras cuando empezaste hasta donde te vas a encontrar en un punto determinado, no serás nunca más la misma persona. Las personas que iniciaron el curso al principio y van a terminar, estoy seguro que no van a irse con el mismo pensamiento que tenían al momento de ingresar. Se los garantizo, por lo menos uno va a cambiar ese pensamiento. Yo no sería la misma persona si todo lo que les estoy enmarcando no lo hubiese desarrollado y aprendido. Por eso ahora me queda claro, no es tanto lo que logras, sino en quién te conviertes. Y eso marcó una gran diferencia en lo que hago. Y es muy interesante poder ver esa perspectiva. Desarrollar una actitud positiva, y es precisamente que por eso les he estado poniendo los retos para que ustedes sean conscientes de sus pensamientos y de las palabras que ustedes están haciendo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, y aquí lo hemos escuchado a la experiencia de una de nuestras queridas participantes, es precisamente que muchas veces creemos nosotros ser, ¿no? En este caso, tener una actitud positiva, pero ¿qué sucede? Como no hacemos conciencia de nuestros pensamientos y lo que decimos, pues podemos definir cualquier cosa. Podemos definir que somos buenos, que somos, no sé, pues positivos y todo lo bueno. Pero cuando tú empiezas a hacer conciencia de lo que realmente está en tu mente, te das cuenta que las cosas no son como parecía. Y ahí es cuando nos frustramos. Actitud positiva ante el emprendimiento siempre. Para obtener esa actitud positiva es aplicar esos principios que les estoy diciendo, porque son cosas negativas que nuestra mente aborda todo el tiempo. Capacidad de tomar decisiones. Lo que eres ahora
Y lo que tienes ahora simplemente es consecuencia de las decisiones que tomaste el día de ayer. Siempre tienes que ir o tienes que tener la capacidad para tomar decisiones. Obviamente, posiblemente te equivoques y te vas a equivocar. Tus colaboradores se van a equivocar y para eso está el crecimiento, para que se equivoquen y no vuelvan a cometer más el mismo error. En ese proceso como emprendedor, en tu negocio vas a perder dinero porque vas a tomar malas decisiones, ¿no? Expandirnos fue una mala decisión por no haber aprendido algo más. Hemos contratado a mucha gente dentro de la primera, en este caso cuando iniciamos, que era una consultora que estaba en crecimiento, hemos contratado gente sobre las cuales han venido con un currículum excelente, pero nos damos cuenta que en la práctica eran un pésimo recurso humano. Ahí con sus títulos. Perdimos dinero porque les pagamos sin poder tener nuestras medidas de seguridad que nos impida perder ese dinero. Hemos perdido mucho dinero al contratar gente. Hemos perdido al hacer malos tratos con los clientes. Vas a perder dinero, pero ahí está tu capacidad de tomar decisiones y la capacidad de actuar que tienes en ese momento. Son características que las vas a ir desarrollando en la medida que vayas aprendiendo y sobre todo actuando, ¿no?, en la práctica real. Tienes que ver la manera de detectar oportunidades porque las oportunidades están ahí. La pregunta es, ¿eres la persona correcta? ¿Estás en el momento correcto? ¿En el tiempo correcto? ¿En el lugar correcto? Para detectar esas oportunidades. En la medida que tú seas la persona correcta, lo demás se detecta fácil. Simplemente, si no puedes detectar esas oportunidades es porque simplemente te falta muchas cosas más que aprender y entender para que tú puedas generar esas oportunidades. La mayoría de las empresas quebraron en la pandemia porque no tuvieron la capacidad de adaptarse. La mayoría de las empresas paralizaron porque no tuvieron la capacidad de adaptarse. Son pocas las empresas, y en este caso emprendimientos, que tuvieron esa capacidad de poder adaptarse a este tipo de cambios, de poder tomar decisiones, de poder arriesgar en función a qué pueden hacer para que esta situación les sea favorable a ellos y no les perjudique. ¿Cuántos negocios han cerrado? ¿Cuántos emprendimientos han quebrado en esta pandemia? Es increíble las estadísticas que se van mostrando. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento necesario. ¿Por qué? Porque supuestamente, no estamos dispuestos a correr riesgos que nos permitan crecer. Lo que decía, ¿no? La capacidad de tomar esos riesgos que te permitan de alguna manera poder hacer frente a este tipo de situaciones, no importa si te vas a caer. Invierte lo más que puedas. Puede que pierdas dinero, pero nunca lo vas a saber si no lo intentas. ¿Ok? Yo creo que es el punto más importante sobre las cuales vamos a ir manejando. Ahora, vamos a dejar esto para el día de mañana. Lo que debes saber antes de emprender. ¿Qué tienes que saber? Entonces, hasta aquí espero haberles aportado algo de valor. Espero que la clase haya sido muy productiva para cada uno de ustedes. Estamos empezando sobre lo que van a enfrentarse cuando ustedes ya van a iniciar su emprendimiento o las personas sobre las cuales tienen que ir desarrollando si ya tienen su negocio, ¿no? Es necesario que ustedes puedan ir analizando estos puntos y ver en qué situación se encuentran para que de alguna otra manera puedan ir creciendo. Vamos a ir por lo que es los retos para el día de mañana. Ya tenemos 3 personas que se han ganado la mentoría.
los retos van aumentando módulo tras módulo. Para el día de mañana es lo siguiente. Se van a leer el libro que en algún momento creo que les recomendé, pero ahora se tienen que leer. Es un libro relativamente corto para que ustedes puedan ir viendo. Es el libro negro del emprendedor. Ese libro necesito que se lo lean. El libro negro del emprendedor de Fernando Trías de Bes. Así se lee. Bueno, no sé cómo se pronuncia. El libro negro del emprendedor de Fernando Trías de Bes. Es un libro de negocios, ¿ya? Que les van a aprender mucho sobre los puntos que hemos estado marcando en esta primera parte. Ese es el punto, el reto de los libros. Entonces ya tienen 5 libros para leer. Voy a repetir los 5 libros que tienen que leer que tendrían que tener terminados de leer para el día de mañana. El primer libro que espero que lo hayan leído todos, lean, por favor, busquen la versión no resumida. No hagan que su cerebro les ayude a buscar las cosas lo más fácil que pueda. No, eso no eres tú, es tu mente, es tu cerebro. Entonces, el primer libro que hemos mencionado es ¿Quién se llevó mi queso? De Johnson Spencer. El segundo libro es del doctor Camilo Cruz, La vaca. El tercer libro es El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. El cuarto libro es ¿Quién te llorará cuando mueras? De Robin Sharma. Y el quinto libro para mañana que tienen que leer es de El libro negro del emprendedor de Fernando Trías de Bes. Y esos son los libros que tienen que leer para mañana. Y el reto de las ligas es aumentar en un punto más. Es decir, otra liga, lo vas a colocar donde quieras, es evitar poner excusas, evitar quejarte, evitar justificarte, evitar criticar y por último, evitar envidiar. No tienes que envidiar nada, ¿no? Prohibido empezar a envidiar. O sea, son 5 puntos que tienen que evitar con las ligas. Es muy importante que lo vayan haciendo, porque es la manera que ustedes puedan un poquito hacer conciencia de las cosas que dicen, que esos 5 puntos nos llevan a ser totalmente negativos, ¿no? El tercer libro, me dicen, ¿cuál es el tercer libro? Es El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Las personas que terminen de leer los 5 libros, se va a acceder a la 4ª mentoría. Es muy importante que lo vayan asimilando. Johnny, por favor, ve registrando a la tercera persona que se ganó la mentoría, por favor. Necesito que lean los libros para que se puedan hacer acreedores a una mentoría. Eso sería todo conmigo el día de hoy. Espero que este punto les haya aportado de valor. Vamos un poquito a avanzar con el tema de lo que es emprendimiento ya real. Muchas gracias a todos, gracias por su tiempo, gracias estimado Johnny por el espacio. Bueno, muchas gracias a usted, licenciado, agradecerle por esta clase del día de hoy. Agradecer a todos los participantes, a todos los amigos que nos están siguiendo por nuestra página. Nos vemos el día jueves, no mañana, el día jueves. Tenemos mañana otro taller nosotros internamente, ya, pero nos vamos a ver el día jueves. Te vamos a enviar ya el tema del link de la sala para que puedan continuar con nosotros. Ya les he anotado a las personas que se han ganado. Está obviamente la otra parte que tiene que compartir la otra persona. Entonces, agradecerle a todos por el día de hoy y nos estaremos viendo el día jueves entonces. Hasta el jueves con todos ustedes. Si no hay ninguna consulta más, nos vemos hasta pronto.